Vamos a empezar con otro tema que se llama análisis de grupos de genes. En concreto, hasta ahora hemos estado estudiando todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho para cada gen en individual, de cierta manera, y ahora los dos temas que nos quedan van a ser un poco para analizar los genes de forma conjunta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con este primero, que es lo que vamos a intentar hacer, ya veréis, es un poco entender además de qué genes tienen una expresión diferencial o qué proteínas tienen una expresión diferencial, si estas están agrupadas por algún motivo, ¿vale? Como por ejemplo por funcionalidad, ¿vale? Pero vamos a verlo paso por paso. Bien, la idea es exactamente lo que os decía, que vamos, o sea, hasta ahora hemos visto simplemente cómo ver la expresión diferencial de un único gen. Con eso lo que teníamos es hacer un contraste por gen y luego si los queríamos ver en global, pues sí que teníamos que ir haciendo pues, correcciones del error, que podían ser pues o bien para la FWR, que si os acordáis era la más exigente, digamos, y que las correcciones eran pues las de Bonferroni o Holm. Y luego teníamos la FDR, que era un poco menos exigente, que la controlábamos a través de la corrección de Benjamin y Hopper, ¿vale? Eso es un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Pero como os decía, la opción que vamos a tomar ahora es estudiar los genes por grupos, es decir, ya no vamos a estudiar individualmente cada gen, sino que vamos a ver si esos genes que nos han salido diferenciados en expresión, pues tienen alguna característica en común, ¿vale? Se pueden agrupar, ¿vale? Dejadme que insista, lo he dicho varias veces a lo largo del curso, pero es importante, hablo de genes, pero sabéis que con lo que vosotros habéis estudiado, pues esto mismo se podría aplicar si lo que tenéis son proteínas o estáis hablando de metabolómica o de transcriptómica o lo que estéis estudiando, ¿vale? Simplemente digo genes como podría decir características. Esa es la idea. Bien, ¿cuál es la idea en concreto que hay detrás del análisis de grupos de genes? Bueno, pues al final lo que yo quiero es, bueno, esos genes que me han salido diferencialmente expresados tienen una característica común, los puedo agrupar en algún sentido y ese sentido tiene que ver con la condición fenotípica al final, o sea, esa es la idea principal detrás del análisis de grupos de genes. Esto se hace en cierta manera con tablas de contingencia, pero antes de pasar a explicaros la parte puramente estadística, digamos, que será eso, pues las tablas de contingencia que ya habéis visto, aunque con otro nombre, en cursos anteriores, y el test de Fisher o test hipergeométrico, vamos a pensar primero qué es un grupo. Porque yo estoy hablando de agrupar los genes, estoy hablando de características que tienen esos grupos de genes, pero ¿qué es un gen? Y esto creo que ya lo habéis estudiado. Hay que conocer bien cuál es la enfermedad, el proceso, lo que sea que estemos estudiando, pero concretamente dentro de ese proceso lo que vamos a hacer es elegir grupos de genes que ya sabemos por algún motivo o por otro, porque ya se han estudiado, por eso digo lo del buen conocimiento del tema, que sepamos que hacen alguna cosa en común. Vale. Por ejemplo, existen fuentes de información que nos ayudan a agrupar genes pues, por funcionalidad biológica, por determinadas características. En esto yo personalmente no soy ninguna experta, no sé lo justito, pero sé que vosotros habéis estudiado más del tema. Esto es lo que se llaman asociaciones entre genes y creo que el nombre común que se le da es Gene Ontology, que la idea es entender al final, es como si hiciéramos un mapa conceptual de qué genes hacen qué actividades, digamos, o qué, y cuáles están asociados con cuáles, ¿no? Y los fuéramos relacionando ahí como una especie de red. Esa es la idea de los grupos de genes. Entonces, para poder agruparlos necesitáis ese conocimiento que os lo dan muchas veces las bases de datos que ya están disponibles. En concreto, yo voy a enseñar 3 páginas web donde se accede a estas bases de datos, pero lo que vamos a ver fundamentalmente es cómo acceder a estas bases de datos desde R, ¿vale? Y cómo podemos utilizarlas para después comparar
con mis datos o con los datos que yo esté utilizando, con el estudio que yo esté haciendo. Entonces, como os decía, tenemos Gene Ontology, KEGG y MSIC-DBs. La primera es Gene Ontology, que, bueno, pues Gene Ontology básicamente lo que nos viene a hacer es esa agrupación. Si bajamos un poquito, vemos ese tipo de mapa conceptual que yo os decía, donde tenemos distintos grupos de genes que luego se relacionan entre ellos y demás. Es decir, aquí hay muchísima información experta sobre cómo se relacionan los genes, ¿vale? Si no me equivoco, algunas de estas páginas tienen también algunas tipo aplicaciones online donde se puede hacer análisis de grupos de genes, que es lo que nosotros vamos a ver, pero en principio nosotros vamos a aprender a hacerlo desde R. Luego tenemos la de Gene Set Enrichment Analysis, que como decía igual también tiene una pequeña aplicación donde se puede hacer, y de nuevo lo que tiene pues es eso, bases de datos sobre agrupaciones de genes, entre otras muchas cosas. Y tenéis lo mismo también en la que Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, y la idea es lo mismo, es pues agrupar los genes pues, por distintas características, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, y antes de pasar a ver cómo se leería alguna de estas bases de datos en R, lo que quiero que os quede claro es que nosotros vamos a empezar teniendo agrupaciones de genes o de proteínas o de lo que sea, que nosotros tenemos claro científicamente, por información previa, por lo que sea, tenemos claro que se agrupan porque hacen una determinada función común, porque dependen del mismo proceso biológico. Por la razón que sea, están agrupadas, ¿vale? Forman un grupo. Y lo que vamos a intentar hacer es comparar nuestros genes diferencialmente expresados con los que están en esos grupos, para ver si realmente hay coincidencias y lo que se nos está expresando diferencialmente pues tiene un sentido biológico que luego podamos relacionar con la condición fenotípica que estábamos estudiando, ¿vale? Esa es la idea principal de lo que vamos a ver en este tema. A continuación, en las transparencias tenéis un trocito de código, simplemente un ejemplo de cómo se podría llamar a una de estas librerías de agrupaciones de genes, porque claro, pues igual que comentábamos en las prácticas, hay distintos tipos de bases de datos de anotación para distintos organismos o agrupadas por distintas características. Con los grupos de genes nos pasa un poco lo mismo, ¿vale? Podemos acceder a un determinado genoma de una determinada especie, ¿vale? Podemos acceder a través de las bases de datos. Entonces, en concreto aquí vamos a ver cómo se cargaría una base de datos relacionada con el Homo sapiens, ¿vale? El organismo es el Homo sapiens, y qué obtendríamos cuando cargamos esta base de datos en términos del Gene Ontology, ¿vale? De la agrupación genética. Entonces, si vamos un momento a R para que os lo pueda enseñar, bueno, veis que aquí he cargado algunos paquetes más, aparte de los que vienen en las transparencias. Tendréis el código en R también para que podáis ejecutar vosotros este código, y depende de algunos de los paquetes que ya habíamos instalado en prácticas, en concreto de tener instalado pues el bioconductor, ¿vale? Entonces vamos a cargar algunos de estos paquetes, ¿vale? Vamos a leer la base de datos, generamos lo que se llaman los grupos, digamos, el Gene Ontology para el organismo. Me voy a saltar esta línea porque ya la tengo ejecutada de antes y tarda mucho, ¿vale? Entonces, bueno, mucho, puede tardar 2 minutos, pero por no ejecutarla ahora mismo, la tenéis ahí. Y a continuación, pues vemos qué es lo que nos ha generado en esas secuencias. Y si veis aquí tenemos lo que se llama una previsualización, digamos, un trocito de lo que hay en ese banco de datos, y como veis tenemos un GO, un montón de ceros y un 2, y luego tenemos como varios genes, digamos, esos son los que estarían en ese grupo, los primeros que estarían en ese grupo. Si vemos un poco más, pues vemos, si lo resumimos, digamos, vemos que tenemos un total de 6 grupos
de los cuales pues el primero tiene 30 características, el segundo tiene 1432, luego hay uno que tiene una sola, dos, 10 y 10, ¿vale? Y esas serían un poco las agrupaciones que se hacen dentro de esta caracterización del Homo sapiens que tenemos aquí, ¿vale? Y esos grupos después podemos acceder, vamos a ver en el ejemplo, cómo podemos acceder a la información sobre ellos para saber exactamente qué nos están representando. ¿Vale? Pero en principio quedaros con esta idea, o sea, lo que generaríamos serían grupos de genes, ¿vale? Donde en cada grupo pues tenemos un número de genes, tenemos unos genes concretos. Y ese sería nuestro primer paso.